Lo que vuelve asesinas a las identidades no es su propia existencia, sino su exaltación, su instrumentalización, su uso para humillar o exterminar al otro. La comunidad que viene no es una comunidad de sujetos, sino de singulares expuestos, de seres cuya comunidad consiste en esta exposición misma. Bienvenidos a Astro y Sofía, un podcast que combina filosofía y astrología. Nos nutrimos de un suelo postcolonial, feminista y transpersonal que incluye la concepción del cuerpo, el cuerpo astral y el cuerpo humano. Somos Francesco Conte, filósofo, educador y padre, y Alejo López, astrólogo y psicólogo junguiano. Hola, Francesquín, ¿cómo estás? Hola Alejín, estoy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Antes que nada queríamos empezar con un agradecimiento bastante importante, hablando de uno de los temas que vamos a hablar es Júpiter en Cáncer, justamente, y Júpiter tiene que ver con agradecer. Y un agradecimiento a todos los seres que hacen posible o que han hecho posible este podcast. Y eso incluye desde las personas que construyeron nuestros ordenadores o que le consiguieron el micrófono a Francesco, que nos estuvo volviendo locos antes de empezar a grabar. Tengo micro, en fin, tengo micro. Las personas que nos ayudan a tener este lugar para grabar. Por ejemplo, nuestras madres también, que han hecho posible que nosotros estamos aquí grabando este podcast, ¿no? También, bueno, vos querías, no sé si quieres mencionar ahora lo de la ética de la interdependencia o si lo dejamos para después. Sí, quizás podemos hablar ahora. De hecho, es un tema relacionado con el podcast de hoy. Y hablaremos al final de Judith Butler, una gran filósofa que habla justamente de la ética de la interdependencia. Y en este momento agradeciendo a todos los seres orgánicos e inorgánicos que hacen posible este podcast, también nos estamos dando cuenta de la interdependencia de toda la realidad y justamente un poco una protesta contra los relatos que al contrario nos quieren independientes y sin necesidad de vínculos y de otras cosas. Me encantó, sí. Y hablando de lo vincular, también queríamos mencionar un agradecimiento a las personas que escucharon el primer episodio y que la verdad nos hicieron llegar mensajes muy bonitos y muy motivadores y muy hermosos. Y la verdad es que eso nos da mucha motivación, nos da muchas ganas de grabar este episodio que vamos a grabar ahora. Absolutamente. Muchas gracias a todos, a todes, a todes. Gracias. Listo, muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy no vamos a hablar tanto de un libro como hicimos la vez pasada. Lo que pensamos para este episodio, y ya veremos qué haremos en el próximo, es combinar un poco el clima astral con algo de, o sea, lo que está pasando hoy en día en la astrología del cielo, con temas filosóficos que nos puedan ayudar a pensar qué es lo que está pasando en el cielo y a pensar cómo vincularnos a esa propuesta celeste, ¿no? Cómo bajar la tierra. Y esto nos da también la idea de que, bueno, el podcast puede ser significativo en este momento y por eso pensamos hablar de cáncer y de Júpiter en cáncer y del Sol en cáncer y vincular todo eso con la filosofía, pero también la idea es que tal vez pueda quedar con cierta perpetuidad, digamos, en el podcast, y entonces que las personas que tengan mucho cáncer o que algún día quieran explorar qué les genera cáncer, el signo de cáncer, puedan venir a escucharlo y encontrar información. Absolutamente, absolutamente. Y también sí, decir que en ese sentido todo el tema canceriano está relacionado a unos de las tareas principales de la filosofía, que ha sido siempre una tarea del cuidado, y pienso que hoy vamos a empezar justamente con eso. Perfecto, con la idea del cuidado del alma, habías dicho vos. El cuidado del alma, el cuidado del alma. Sí, la filosofía empieza con Platón. O sea, este tema del cuidado del alma empieza en la filosofía con Platón y sobre todo Platón hace hablar Sócrates sobre la importancia del cuidado del alma
Y ahora cito justamente lo que Platón escribe, dice, el cuidado del alma es la tarea más importante del ser humano. Mm, Y justamente en este sentido, la filosofía siempre se ha ocupado de esta dimensión de cuidado, hablando también de la medicina del alma, otra expresión que a veces se usa para este tipo de filosofía. Claramente no toda la filosofía se ha ocupado de este aspecto, hay otros tipos de filosofías, filosofías más que miran al funcionamiento de lo racional, a las cosas más abstractas, pero seguramente en la historia de la filosofía hay todo una corriente que vio la filosofía como una disciplina que pueda ayudarnos a cuidarnos y sobre todo a cuidar lo más profundo de nuestros seres. ¿Qué te parece? En ese sentido, ¿cómo podemos relacionar eso con temas cancerianos, Alejo? ¿Qué te parece? Bueno, justamente yo pienso que cáncer es un signo que tiene que ver con la nutrición y el cuidado. Es un signo que, o sea, digamos, cuando los planetas están en cáncer, se expresan de forma que buscan proteger, buscan cuidar, de forma, a veces decimos, tradicional, en el sentido que intentan como perpetuar cierta vida o cierta forma de entender la vida, cierta forma de, más que de entender, de experimentar la vida, porque es un signo de agua, no es tan racional, ¿no? Y entonces intentan como perpetuar una tradición, una forma de estar en el mundo que no necesariamente es lógica o es racional, pero que se siente bien, ¿no? La idea de cáncer es que nos hace sentir protegidos, nos hace sentir protegidas, debería decir, nos hace sentir seguros y, y cuidades. Entonces, hay algo del movimiento, ¿no? Cuando en el movimiento del zodíaco tenemos primero Aries, después Tauro, después Géminis. Géminis propone esta idea de multiplicar y combinar todas las opciones con todas las opciones, entonces propone una idea como de mucho cambio, mucho vértigo, y cuando entramos a cáncer lo que pasa es que separamos, recortamos, ¿no? Generamos como una especie de muralla, de separación, de membrana, esa sería la palabra. Generamos una membrana que dice, bueno, estos elementos ya dejo de combinarlos y los protejo así como están. Y al proteger estos elementos así como están, la interacción de estos elementos permite que haya un desarrollo, ¿no? Entonces nace una vida. Por eso decimos que el ser humano encarna en cáncer. Es una metáfora, por supuesto, porque hay gente de todos los signos, pero decimos esta idea de que el ser humano encarna en cáncer, con esta idea de que ya, si imaginamos, no sé, tipo el Big Bang y tipo todos estos átomos combinándose, estallando unos con otros, hay un momento que se empieza como a estabilizar y que esa estabilización permite el desarrollo de la vida, ¿no? Y es interesante también que cáncer sea agua, pienso, cuando sabemos que la vida empieza en el agua, ¿no? Y también quizás toda esta generación parte de un sitio muy profundo, si queremos. Yo veo la profundidad en todo eso y quizás la profundidad también relacionada al inconsciente, lo que tú decías, cáncer no es tan racional, seguramente, y después veremos con una filósofa, María Zambrano, este tema de la razón, es una racionalidad, una razón más poética, más que habla de las profundidades de nuestros seres, quizás del inconsciente, todo lo que no es tan evidente, no es tan manifiesto y sobre todo no es abstracto. ¿Qué te parece? Sí, yo diría, lo primero que me viene es lo mamífero. Como me parece que cáncer es bien de lo mamífero, ¿no? Esta idea de que, o sea, en realidad, bueno, podríamos pensar que lo canceriano está en todos los reinos, y si miramos el reino animal, diríamos, bueno, en el reptil está en el huevo, y, bueno, en el reptil o en las aves está en el huevo, ¿no? Y en ese ser blandito que está creciendo adentro del huevo, ¿no? Pero, pero yo pienso en cáncer y tal vez pienso muy en algo muy humano y me viene más como esta idea de
lo mamífero del deseo de proteger y cuidar a la cría, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de lo profundo, yo pienso mucho en como que cáncer me da como esta idea como del embarazo casi. Entonces, pienso en el momento en el que se fecunda el óvulo, ¿no? Y se empieza a producir esta vida, ¿no? Porque eso sí es de un nivel de profundidad, o sea, desde un montón de niveles podemos verlo, ¿no? Desde un nivel más biológico está en lo profundo de la persona, ¿no? Y es como que hay algo que entra a lo profundo del ser, de este cuerpo, y desde algo más místico, ¿no? La profundidad en el sentido de cómo es posible, ¿no? Que pase esto y empiece a emerger una vida que va a tener una conciencia propia, ¿no? Entonces, como esa idea esto que vos hablabas de lo profundo me hace pensar como en este origen, ¿no? Y como cuando hay como muchos psicólogos que estudian esta idea de lo que pasó durante el embarazo afecta al feto y afecta al niño al niño o a la niña o al niñe, ¿no? Que va a crecer. Y en astrología incluso vamos más atrás. En astrología a veces miramos la luna nueva progresada de la persona. No quiero ponerlo muy técnico, pero hay una cosa que se llama la luna nueva progresada de la persona. Y en algunas personas la luna nueva progresada prenatal, digamos, antes de nacer, puede haber pasado unos meses antes de que nacieron, pero en algunas personas puede haber pasado 28 años antes de que hubiesen nacido. Y en astrología creemos, ese es el origen. Ese es un origen etérico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero hay algo que ahí hay un principio que se manifestó en esta persona 28 más tarde, como que se manifestó, se encarnó en una persona 28 años más tarde, ¿no? Yo pienso que lo canceriano sí, tiene esto como de la profundidad, de algo que es difícil, incluso cuando pensamos en la idea como de preservar las tradiciones, ¿no? Cómo es difícil a veces rastrear de dónde vienen las tradiciones y a veces incluso entender por qué hacemos esto, ¿no? Como que, bueno, lo hacemos porque siempre se hizo así, ¿no? Y muchas tradiciones que tal vez en un contexto tenían un sentido, en el mundo moderno la verdad no tienen ningún sentido, pero hay algo de mantener esas tradiciones que nos ayuda a sentirnos protegidos, cuidados, sentirnos parte de una comunidad. Creo que es uno de los problemas que tenemos en el mundo, justamente, que muchas Totalmente. tradiciones, ¿no? Con esto, bueno, vos hablas más que yo, pero me hace pensar un poco en Hannah Arendt, y esta idea de proteger la cultura, ¿no? Como estas tradiciones como se están rompiendo, es lo que genera este caos, ¿no? Bueno, Justamente sí, y también aquí sale un tema, yo pienso, muy canceriano y muy filosófico, que es el tema del asombro. Es como este misterio que nace, que emerge. Esto es asombroso. Y esto es tan canceriano y tan filosófico. Y también me vino a la cabeza, yo tengo una persona que justamente asesoro a nivel filosófico, que es una ginecóloga francesa y ya está jubilada, pero ha tenido una experiencia como ginecóloga de más de 40 años quizás. Y justamente hoy me dijo algo interesante también sobre el tema embarazo, cáncer y inconsciente. Dijo, normalmente lo que notó ella cuando las mujeres están embarazadas es como si entran en contacto con todo lo inconsciente que emerge sin control casi. ¿Qué te parece, Alejo, tú como psicólogo junguiano, qué te parece este tema sí, sí, creo que sí. inconsciente que surge durante el embarazo? Sí, puede ser, sí, sí. Habría que preguntar a una mujer embarazada, digo. Claro, claro, claro. Preguntar a una mujer que haya pasado por un embarazo, a ver qué le pasó acá a los hombres diciendo lo que experimentan las mujeres. Igual Absolutamente. vino de tu Eso amiga, es un vino de relato de una tu... ginecóloga, Sí, madre, que ha trabajado con muchas mujeres. Eso claro. después yo no sé. Y si a nivel personal, tú que tienes la luna en cáncer, yo, mi ascendente en cáncer, me acuerdo cuando la madre de mi hijo estaba embarazada, se quejaba siempre porque decía que era como si yo estaba embarazado, más que ella, Ah, ¿sabes eso? Como- claro. Y vos querías hablar de María Zambrano y de la política. Sí, 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 hablamos de María Zambrano, que como tú también tenía su luna en cáncer, ¿no? Me parece. Ah, sí. Nació el 22 de abril, para los que quieren mirar la carta, nació el 22 de abril de 1904 a las 2:30 en Málaga, España, y los que estén mirando esto por YouTube.
Vamos a poner la carta para que la vean. Parece una filósofa muy interesante, filósofa del siglo XX. Claro, en el mundo de habla española es bastante conocida, pero en el resto del mundo, desafortunadamente, María Zambrano no es tan mainstream, podemos decir. Aunque yo pienso que sí, su contribución a nivel filosófico ha sido de verdad muy importante. Y ya empezaría con una cita suya que dice, el alma es el lugar de la verdad, no la verdad abstracta, sino la verdad vivida. Pues aquí vemos un tema quizás entre... hemos empezado a hablar de eso, la verdad abstracta y la verdad vivida. Seguramente lo canceriano busca una verdad vivida. ¿Quién son los signos, Alejín, que buscan más una verdad abstracta para ti? ¿Quién son los signos más abstractos? Una verdad abstracta, yo diría, bueno, signos de aire, sí. Creo que antes cuando estábamos pensando en el podcast me lo habías preguntado un poco distinto, o yo lo había entendido distinto la pregunta. Ahora que lo escucho después de esta frase, así como tan, o sea, ahora lo pienso distinto como lo habíamos antes, yo diría sobre todo Libra y Acuario. Que antes que dije Libra no tanto, y ahí sí. Yo creo que Libra No, y porque Acuario son bien de una verdad abstracta. tienes razón, porque yo de hecho te había hablado de la razón poética, justamente que es un concepto clave de María Zambrano, o sea, una propuesta de una razón que nos lleve a explorar lo más profundo de nosotros y de la realidad. Y ella habla de esta razón poética en contraste con una razón más técnica. En ese sentido, la cita hablamos de verdad abstracta, pero lo que yo te había dicho antes era más una razón técnica. Y quizás lo técnico es más capricorniano, virginiano. Claro, porque lo técnico me da como algo más de lo real, ¿no? O sea, no es que lo abstracto no sea real, pero lo técnico me da algo más como de lo funcional en el mundo de lo medible y visible. Y Virgo tiene esta cualidad, ¿no? De que puede notar fácilmente qué es lo que en el sistema no está funcionando bien, cuál es el pequeño detalle, ¿no? ¿Dónde está el tornillito que falta? Virgo es esa gente que pues los mandas al mecánico, el coche, y te lo arreglan en 5 minutos, porque si no lo que te faltaba era este tornillo, ¿no? Y después te cobran un montón. Y voy a decir, pero ¿eso era por el tornillo? Bueno, es porque tengo el ojo para ver, ¿no? Que faltaba ese tornillo. Eso es Virgo. Y Capricornio, más esta idea de... los dos, tanto Virgo como Capricornio, esta idea de transformar la realidad para hacerla efectiva en pos de lo que son mis objetivos, ¿no? Lo que yo... Tal vez Virgo tiene un poco más una idea de servicio, hacerla efectiva más para todos, Capricornio más como para en pos de mis objetivos. Pero cuando pensamos en realidades abstractas, claro, pienso más en los signos de aire, que tienen más esta idea como de... Los signos de aire diría son los que pueden sacar... Los signos de aire serían como los que pueden descubrir las leyes del universo, ¿no? Entonces sería tipo Newton descubriendo la ley de la gravedad. Después son los ingenieros que vienen con los signos de tierra que construyen el cohete para que vaya a la luna, ¿no? Pero como que el aire diría ve más lo abstracto y la tierra aplica eso al mundo. Y sin duda el agua no, el agua, como dijiste cáncer, yo pienso que puede ser también Escorpio, Piscis, incluso Neptuno diría, esto es la razón poética, ¿no? Como hay algo de buscar una forma de entender el mundo que no es tan lógica, que es abstracta tal vez también, pero en el sentido de que es subjetiva, no en el sentido de abstracta, racional, mental, sino de que es subjetiva. Entonces muchas veces no se puede poner en palabras concretas. A mí yo pienso, María Zambrano tiene la luna en cáncer en un sextil a Mercurio en Tauro, en casa 9, y tiene el sol en casa 9, lo importante de la filosofía, ¿no? Y pienso lo importante de darle una impronta real a lo que está pensando, en el sentido de que al final no se quede solo en lo abstracto y lo subjetivo, sino que tenga como una conexión más física, ¿no? Que tenga como un efecto en el cuerpo. Pero de nuevo, es un efecto en el cuerpo que pasa más tal vez por el principio
no sé si del placer, pero de la sensorialidad, no tanto del control, sino más de la sensorialidad, ¿no? Pero me interesa mucho este Mercurio sextil Luna, porque quiere decir, Mercurio es el planeta de las palabras, ¿no? El planeta de poder crear puentes y comunicar con otros. Entonces, al estar en sextil con la Luna, quiere decir que le ayuda mucho a poder crear imágenes sensoriales a partir de todas estas experiencias más subjetivas, sí. Absolutamente, absolutamente. Y esto es un tema de la filosofía de Zambrano. Cuando habla de razón poética, justamente habla de una forma de vida, ella, una forma de vida que pueda juntar el pensamiento con la emoción y la acción. Son Ah, como muy interesante. esta visión de pensamiento, emoción, acción es muy relacionado a lo que estabas diciendo antes, ¿no? Sí, y si puedo agregar algo más ahora que me decís esto, porque para los que están escuchando, con Francesco hablamos un poquito de lo que vamos a hablar, pero no tenemos un guión preparado, entonces cuando me va diciendo cosas, me va despertando. Yo me preguntaba, yo no leía a María Zambrano, lo que sé de María Zambrano es lo que me contaste vos, Francesquín, y me preguntaba un poco, hablabas tanto de la razón poética y todo esto, ella tiene Júpiter en Aries, no en Cáncer. Júpiter en Aries, conjunción de 1 grado, o sea, bastante partil, Venus en Aries. Entonces yo pensaba, sí, muy linda la acción poética, pero acá también hay algo como de el sentido de el riesgo, lo que decíamos el otro día, del riesgo, ¿no? El sentido de hacer cosas, de que esto te mueva hacia algún lado, no que quede en tu interioridad y tu sentido, ¿no? Entonces ahora que me decís esto, me parece muy interesante, pero tenemos la Luna en Cáncer, los planetas en Tierra, este Júpiter, Venus en Aries, que están casi sin aspecto, o sea, que se vuelven como muy importantes, sí. Y eso a mí me encanta porque me hace pensar tiene un toque místico, su escritura, su obra, tiene un toque místico. Al mismo tiempo tiene una biografía increíble, o sea, vivió en muchos países, tuvo relaciones muy eh, particulares, se divorció, tiene una vida muy activa. Y también lo que a mí me encanta y es que a veces los filósofos, las filósofas, los autores que más se interesan en todos los temas místicos, decimos, tienen una visión un poco conservadora, no son muy de acción y no son normalmente muy hacia una emancipación de los valores y eso. Ella, al contrario, fue republicana, fue muy, muy, muy también, a partir de su pensamiento místico, también una persona de valores muy progresistas y emancipatorios. Y eso me parece increíble, me parece muy importante. Totalmente, claro. Sí, sí, totalmente. Y se nota, se ve su carta, sí. Con este Júpiter, Venus, sí, se ve en su Bueno, carta. quizás hablando de temas un poco más políticos, entramos, Vamos a entrar entramos en con la los cuestión. problemillas que tenemos con Júpiter en Cáncer, ¿qué te parece? Me encanta que hablemos de Júpiter en Cáncer. Porque Júpiter en Cáncer, para la gente que no sabe, los planetas en astrología se dice que tienen un signo un signo que rigen, un signo donde están exaltados, un signo donde están caídos, bla, bla, bla. No voy a explicar todo esto ahora, porque sé que mucha gente que escucha el podcast tampoco sabe tanto de astrología, pero la idea es que los planetas, hay signos en los que se sienten un poco más cómodos. Júpiter es el signo de la expansión, es el signo de ir más allá de lo conocido, de las fronteras, digamos, de expandir, de crecer, de aumentar. Y se dice que, bueno, rige Sagitario y Piscis, que no voy a explicar ahora qué significan, pero digamos que cuando decimos que un planeta rige un signo es que se siente que está en su casa, está cómodo. Uno en su casa hace un poco lo que quiera, no tiene que dar explicaciones a nadie, etcétera. En Cáncer, Júpiter está exaltado. Que cuando un planeta está exaltado en un signo se dice que está como demasiado cómodo en ese signo. Es como un invitado de honor en esa casa. Entonces, es como si fuera, si yo soy el invitado de honor en la casa de mi mejor amigo,
Eso quiere decir que yo tengo ciertos derechos, como por ejemplo que tal vez puedo entrar a la cocina mientras él está preparando la comida, puedo picar algo antes de que lleven los platos a la mesa, como que tengo ciertos permisos que los demás no tienen. Al mismo tiempo, tengo que llevar cierto cuidado porque se espera cierto comportamiento, ¿no? Como que también soy un poco anfitrión, ¿no? Entonces los planetas exaltados tienen como esta doble posibilidad, como de planetas que están muy cómodos, entonces van a dar lo mejor de sí, o planetas que están muy cómodos y entonces van a aportarse un poquito, no van a aportarse tan bien. Júpiter es el planeta de la expansión, es un planeta que promete crecimiento, pero es un planeta extremadamente optimista, entonces a veces promete por demás. Cuando pensamos en Cáncer, como que se genera una especie de contradicción, ¿no? Uno diría, ¿cómo puede ser que Cáncer, que dijimos que justamente proteger, retener, cuidar, cómo puede ser que el planeta de lo expansivo tenga exaltación en Cáncer? Y la idea es esta, que en realidad Júpiter también viene a ofrecernos oportunidades. Entonces son como dos signos que promueven la vida. O sea, un planeta y un signo que promueven la vida. Ahora, yo quería repasar, pero no tengo el libro aquí, estoy viajando, entonces no tengo el libro aquí de Sparkly Cat, de Postcolonial Astrology, astrología postcolonial, que existe en castellano, si alguien lo quiere leer. Y estoy casi seguro que esta idea la saqué de ahí, porque ella lo que hace es analizar todos los planetas y analizar cómo vemos los planetas según los valores del Imperio Romano. Y entonces dice, claro, en el Imperio Romano decidieron poner Júpiter en Cáncer, o decidieron continuar, tal vez, si la tradición viene de antes, con que Júpiter está exaltado en Cáncer, porque significa la expansión de las fronteras del imperio, la expansión de una forma de vida por bueno, todo el territorio. Entonces a mí lo que me parece interesante es esta idea política, como decís vos, de Júpiter. Cuando pensamos en Júpiter como algo siempre tan positivo y algo siempre tan expansivo, a veces no tenemos en cuenta que se está expandiendo sobre algo, que había algo allá afuera y que Júpiter está viniendo a arrasar con eso. Y bueno, creo que hoy en día todavía vemos las consecuencias del colonialismo, digamos, ¿no? Entonces, de lo peligroso que es creer que, este, que es solo benefactor, ¿no? Esta expansión, ¿no? Y bueno, una de las frases que usamos al principio del podcast es de Amin Maalouf, de su libro Identidades Asesinas, que es esta frase que leímos: lo que vuelve asesinas a las identidades no es su propia existencia, sino su exaltación, su instrumentalización, su uso para humillar o exterminar al otro. Sí, sí, sí. Y este libro es un libro importante porque justamente, no sé si tú lo habías leído cuando nos conocimos, hablamos de Pero este el libro no libro. nos conocimos, sí. Tú lo leíste porque yo te hablé de este libro. Yo Exacto. antes de venir a Barcelona había vivido en Montpellier, había leído este libro y me acuerdo que te había hablado de este libro, a ti te encantó la idea y te lo leíste después. Yo como buen ascendente acuario me encantó la idea de que las identidades son asesinas. Y bueno, sí, aquí también para conectar esto con un tema que es interesante, porque a mí también me gusta que Amin Maalouf, claro, no es un filósofo, es un escritor, pero también esta manera de filosofar a partir de la literatura me parece muy interesante, por ejemplo. Sí, sí. Y también es parte de nuestro proyecto de una astro y filosofía que no solo tome la filosofía y la astrología en una manera estricta y disciplinaria. Y también aquí lo ligaría más con un tema de un filósofo italiano, más filósofo si queremos, como etiquetas que Amin Maalouf, que es Giorgio Agamben, y que habla justamente de estos temas en un libro que es importante, es un libro que se intitula La comunidad que viene, y donde él analiza justamente el tema de lo comunitario como peligroso si se vuelve hipertrófico. O sea, si la comunidad es o lo familiar se vuelve hipertrófico, allí que sí que puede llegar a ser una forma de fascismo, justamente.
Y lo que muchas veces pasa es eso, esta necesidad de proteger lo identitario al final se vuelve en un ataque hacia lo distinto. Y aquí, claro, es lo problemático quizás de este aspecto de Júpiter en Cáncer, de que tú Exacto. hablabas antes. Porque cáncer lo que hace es cerrar, ¿no? Lo que hace la idea de cáncer es la curvatura. Entonces, cáncer lo que hace es cerrar y decir, hasta acá, estos somos nosotros. Entonces, ustedes están fuera. Entonces, Júpiter en cáncer lo que dice es, vamos a encontrar sentido, vamos a encontrar expansión, vamos a encontrar abundancia si protegemos lo que somos nosotros o si eso lo hacemos crecer. Bueno, o sea, eso es lo que decís. En realidad, eso es una posible expresión, no es la única. Hay expresiones menos agresivas, diría yo, o menos problemáticas, ¿no? Pero una fácil, ¿no? Una fácil manifestación de Júpiter en Cáncer puede tener que ver con eso, con la idea de el sentido me lo da la pertenencia. Entonces, me preocupa mucho para encontrar mi identidad, ¿no? Por saber a qué grupo pertenezco, porque eso es lo que me da sentido. Y esto, el peligro también es que elimina lo individual, ¿no? No solamente lo que decís vos de, de definir un otro como un enemigo, sino que además al definir al otro como un enemigo, estoy eliminando las características que me diferencian dentro de mi comunidad, porque lo importante es la protección de esa comunidad, ¿no? Entonces no puede haber disidencias, porque eso es traición. Claro, claro. Ya, en su libro, Agamben, quizás, no sé, es mi interpretación, em, eh, en su libro intenta buscar un tipo de comunidad o una idea, un concepto de comunidad, una idea de comunidad que no sea justamente una comunidad identitaria, que vaya más allá de lo identitario. Por eso quizás si leo una cita puede ayudarnos un poco a entender mejor lo que él intenta explicar. Y Agamben dice, la comunidad que viene, justamente es el título del libro, la comunidad que viene no es una comunidad de sujetos, sino de singulares expuestos, de seres cuya comunidad consiste en esta exposición misma. Aquí vemos que no es una comunidad de sujetos. Cuando habla de una comunidad de sujetos es eso, no es una comunidad de sujetos que se identifican como sujetos, se identifican como yo qué sé, hombre, mujer, argentino, italiano. Es una comunidad que va más allá de eso. Y ir más allá es una comunidad de singulares, de un término un poco técnico a nivel filosófico que Agamben usa es quodlibet, que es un poco, significa en latino, es un término latino, de cualquiera, una comunidad de cualquiera. ¿Y qué te parece? ¿Esta comunidad de cualquiera podría estar relacionado a la expansión de Júpiter que no quiere, que quiere expandir, justamente expandir, y ver lo identitario a partir de esta posibilidad, esta necesidad de expandirse? ¿Qué te parece, Alejo? O sea, yo lo que pienso es que Júpiter en Cáncer le cuesta eso, ¿no? Júpiter en Cáncer encuentra la expansión de la pertenencia. O sea, pienso que hay como el Júpiter en Cáncer podría traer esta semilla de que voy expandiendo mi sentido de pertenencia. Entonces, vale, porque yo podría pensar, bueno, ¿a qué comunidad pertenezco? Pertenezco a mi familia. O podría pensar, ah, no, pertenezco a la comunidad de los porteños. Yo nací en Buenos Aires. O después podría pensar, ah, no, pertenezco a la comunidad gay. O después podría pensar, bueno, esto es lo de identidades asesinas, ¿no? Pertenecemos a Claro, muchas claro, comunidades. claro. Y ahí podría ir expandiendo, ¿no? Ah, no, pertenezco a la comunidad de astrólogos. Ah, no, pertenezco a la comunidad. Entonces, la comunidad de astrólogos está distribuida por el mundo. Pasa que, cuidado, porque de repente pertenezco a la comunidad de astrólogos humanistas. No me vayan a confundir con un astrólogo
védico que calcula el punto del destino de no sé qué, ¿no? Entonces, ahí hay sus Tradicional. comunidades, ¿no? Claro. Pero lo que quiero decir es que, bueno, uno podría como ir expandiendo, ¿no? Esta sensación de comunidades y poder decir, bueno, la comunidad a la que pertenezco es los habitantes del planeta Tierra. Entonces, en ese sentido, sí que podría crecer. Y, o la comunidad a la que pertenezco es el cosmos, no sé. Lo que pasa es que creo que eso se da, a mí, toda la cita que leíste, Sí. me Esta suena, de la exposición misma, una comunidad consiste en esta exposición misma a algo que llega, una abertura. claro, yo no siento, en cáncer no siento tanto la exposición. La exposición diría que es más de Júpiter en Leo, ¿no? Que el sentido lo encontramos cuando muestro quién soy, muestro mi diferencia. Y la idea como de, sí, yo diría eso, me suena más como a Júpiter en Leo, me suena más como al paso que viene después de Júpiter en Cáncer. Ahora, me pareció interesante mientras hablabas, algo que no había hecho, es buscar la carta de George Ah, Ben. a ver, No la carta de tenemos Giorgio hora de Gaber. nacimiento, así que no sabemos exactamente Mm, del ascendente ni todo eso, no sabemos. mm. Tiene Júpiter en Géminis. A mí lo que dice me suena como muy Júpiter en Acuario, como una comunidad de iguales, ¿no? De singulares, pero que ninguno es más importante que el otro. Pero bueno, tiene Júpiter en Géminis, que puede tener que ir por ahí, y es muy probable que tenga Luna en Cáncer. O sea que el tema de lo comunitario donde pertenezco, ¿no? Se le vuelve muy importante. Lo que no sé es, la luna se puede mover 12 grados más o menos por día, tiene la luna en cáncer a 18 grados, podría pasar que la luna fuese en Leo, que nació muy tarde ese día, podría pasar que la luna fuese en Leo, que tendría que ver tal vez más con esto de la singularidad, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante mirarlo. Qué bien, qué bien. Gracias por esta aportación también eh, de la carta natal de Georgia Gamble. Lo que es interesante es, ¿no? Lo que decías como de la expansión, con Júpiter en cáncer, yo pienso que se da más por encontrar el punto en común, ¿no? Entonces yo me acordaba cuando estábamos hablando de este experimento que habían hecho, no me acuerdo muy bien cómo era exactamente, pero habían tomado como dos equipos de fútbol, como si fuera en Argentina River versus Boca, que se odian, ¿no? El Barça contra el Madrid, y un grupo, habían agarrado un grupo del Barça y un grupo del Madrid, habían enfatizado, ustedes son del Barça, ustedes son del Madrid, y entonces en el encuentro había sido como muy conflictivo. Pero agarraron otro grupo, también del Barça y del Madrid, y en cada de estos grupos lo que habían enfatizado es, ustedes son futboleros. Y entonces en el encuentro fue menos conflictivo, porque no veían tanto diferencia, sino que veían más, todos tenemos la misma pasión. Y entonces hay algo para mí de Júpiter en cáncer, de la expansión esta que hablas vos, ¿no? De la expansión a poder abarcar la multitud de sujetos, pero hay que encontrar algo en común. Para Júpiter en cáncer hay que encontrar como, en mi opinión, ¿eh? Hay que encontrar el punto en el que la comunidad es porque somos grupitos de iguales, ¿no? Como que Júpiter cáncer quiere como separar y decir, es que estos somos nosotros, no eso que está ahí afuera. Entonces como tendríamos que encontrar algo en común que nos una como humanos, digamos, como humanes, debería decir. Como humanes, y aquí yo quizás tengo una propuesta que nos puede ayudar, que justamente es la idea de Judy Butler y de la vulnerabilidad. ¿Qué te parece? Lo común es que somos vulnerables. ¿Qué te parece? Lo común es que somos vulnerables. Sí, aparte es muy canceriano. Es muy Lo canceriano, común es que somos ¿no? vulnerables, que necesitamos protección. Sí, Claro, claro. ¿Puedo leer esta cita de Judy claro, Butler? claro. Pasamos al tema de Judy Butler y lo canceriano, justamente. Y ella dice, la vulnerabilidad no es una condición que simplemente deba ser superada, sino una dimensión que debe ser reconocida como constitutiva de la vida en común, como constitutiva de la vida en común. Y aparte, eso para mí es Júpiter en cáncer. Esto es Júpiter en Júpiter en cáncer cáncer. es, vamos a encontrar sentido, vamos a encontrar expansión, vamos a encontrar el propósito de la vida
cuando nos adentremos en lo canceriano. ¿Qué es lo canceriano? Que necesitamos ser cuidados. Y esto aparte me resuena un poco también a lo que hablábamos, creo que hablábamos del riesgo, ¿no? Y que decíamos también como de las pequeñas dependencias. No me acuerdo si lo hablamos en el podcast o si lo hablamos entre Sí, nosotros. porque tenía algo en Piscis, Andrew Furmantel, y tú me hablaste de la dependencia Ah, como que tenía en Piscis, ¿te acuerdas? no me acuerdo ya. Sí, no. No era solo el Piscis, creo. Ah, tenía solo en Piscis. Creo que sí. Vale. No me acuerdo ahora. Pero bueno, los astrólogos desmemoriados. Eh, pero me suena mucho esta idea como de la interdependencia, ¿no? Como esta idea de lo canceriano, de decir como, es que creo que Andrew Formantel era el que decía, venimos al mundo en un estado de tal dependencia, ¿cómo pretendemos después ser independientes, ¿no? Y Júpiter en Cáncer diría eso, es que el sentido de la vida lo vamos a encontrar cuando aceptemos que dependemos unos de nosotros, cuando aceptemos esa vulnerabilidad, cuando demos espacio, porque esa vulnerabilidad va a darle espacio a la ternura, va a darle espacio como a otras formas, ¿no? De conectarse. Me parece tan sabio la verdad todo eso. Quizás es mi ascendente en cáncer que lo ve tan sabio, no sé. Claro. Hablando de Butler, podríamos también aprovechar un poco con el tema, un tema un poco controversial, porque justamente si uno en la astrología más pop habla de lo canceriano, lo asocia con lo femenino, la mujer, la maternidad y todo eso. Y aquí, claro, tenemos un poco un gran problema. ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Esta visión heteropatriarcal de lo canceriano como lo femenino y lo Bueno, materno. a ver, es interesante la pregunta. Y es un tema que a mí me interesa mucho. Bueno, para la gente que no sabe, yo hice un máster en astrología y astronomía cultural y mi tema de tesis final fue justamente cómo los astrólogos se relacionan con la idea del género. Y es interesante la pregunta porque, bueno, justamente cuando nosotros empezamos a hablar de cáncer, trajimos ejemplos, hablamos del embarazo, ¿no? Como trajimos ejemplos que son bien de algo que relacionamos con lo femenino, por lo menos por ahora. Es verdad que ahora empieza a haber casos de hombres trans que pueden tener hijos y que están teniendo hijos, ¿no? Entonces, es verdad que empieza como a cuestionarse un poco esto. Y es interesante también para mí tu propuesta, pensando en Júpiter en cáncer, Júpiter con esta idea de querer expandir qué es lo canceriano, ¿no? Como podemos salir de la idea que tenemos de que cáncer es algo con lo femenino. Yo el problema que tengo con el concepto de femenino y masculino es que cuando yo le hacía las entrevistas a los distintos astrólogos, no me cuadraba a veces algunas cosas que, cómo usaban para describir lo femenino. Porque cuando hablaban de lo femenino, hablaban de algo receptivo. Si pensamos en el embarazo, ok, pensamos en la idea del semen, ¿no? Que entra en el cuerpo de la mujer, y entonces la mujer recibe eso y como que hay algo que tiene que cuidarlo para que pueda crecer. Pero yo estuve en una sala de parto y no es en absoluto nada receptivo. O sea, es bien fuerte, bien hacia afuera, bien, no es en absoluto pacífico, receptivo, suave, es bien hacia afuera, ¿no? Y me parece también interesante cuando la gente habla como de la madre naturaleza que nos cuida, entonces pensamos en la tierra que nos da abundancia, pero después pensamos en la madre naturaleza cuando está enojada, ¿no? Que vienen los tsunamis, las inundaciones, ¿no? Entonces ahí lo femenino aparece como una fuerza más oscura y destructiva. Y entonces dicen, bueno, pero ese es como el femenino oscuro, que está enojado. Entonces ahí entramos como en una especie como de, entonces el femenino bueno es cuando lo femenino es suave y Está controlado, ¿no? no está controlado. Entonces ahí me parece como que se propaga todavía más, ¿no? La idea de lo patriarcal. Entonces, claro, a mí me parece a veces un concepto problemático esto de lo femenino y lo masculino en ambientes tan arquetípicos, en ámbitos tan arquetípicos como lo astrológico. Porque por otro lado, sí, o sea, yo estoy seguro que los hombres podemos desarrollar esta capacidad de maternar y que si no la tenemos, pienso que es más por una cuestión cultural, lo que dice Butler, no es una cuestión de una performance que aprendimos a hacer. También es verdad que hay un sustrato biológico en el que, bueno, excepto en los casos de los hombres trans, pero en la mayoría de los casos,
vos tenés un hijo. Hay algo que le pasó al cuerpo de tu mujer que a vos no te pasó. Vos estabas ahí acompañándolo, estabas ahí presente y todo, ¿no? Pero hay algo que a vos no te pasó. Y es verdad también que esa experiencia no puede ser eliminada de la conciencia, ¿no? Hay un libro que se llama From Women Born, o sea, nacido de mujer, que empieza con una frase diciendo así: todas las personas en esta tierra vienen de una mujer. Entonces, hay algo, viste, de eso que es innegable. Por lo menos por ahora, porque no tenemos nacimientos de bebés en máquinas, que capaz en un futuro sea distinto. Pero por lo menos por ahora. Entonces, claro, viste, a mí me agarra como esta pregunta de cómo hacer para salir, de dejar de identificar el cáncer con lo femenino. Eh, por otro lado, veo que hay como que hay una experiencia que hasta ahora, no sé cuántos casos de hombres trans habrá habido en el pasado, ¿no? Pero como que hasta ahora, en general, me parece que tuvo mucho que ver con el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, entro ahí como en una especie de laberinto, no sé muy bien cómo salir de ahí, ¿no? Pero sí, quizás una cita de la Batres nos puede ayudar cuando dice el género no es una no, el género es, perdón, el género es una construcción cultural. En consecuencia, no es ni resultado casual del sexo, ni aparentemente tan fijo como el sexo. Exacto. El género es performativo, no es lo que uno es, sino lo que uno hace. Y esto, aquí, perdóname, pero es un poco la cuestión técnica. Cuando ella dice no es lo que uno es, aquí lo que uno es una perspectiva ontológica, ¿no? Lo que uno es ontológico. Ella dice no, es lo que uno hace. Pues aquí es una perspectiva ética, lo que uno puede hacer, lo que uno hace con eso. Y quizás más que hablar de justamente de lo femenino, el masculino, se podría hablar en términos de un deseo de protección. Y este deseo de protección está compartido. Todo el mundo lo puede tener, este deseo de protección. ¿Qué te parece? Sí, como que cáncer le da esa cualidad protectiva, ¿no? A los planetas que están en el signo, ¿no? Porque cáncer en sí, diría, no es el que tiene el deseo, ¿no? El que tiene el deseo es el planeta que está en cáncer. Entonces, si es Marte, actúo de forma protectivamente. Si es Júpiter, porque Marte tiene que ver con la acción, si es Júpiter, encuentro sentido en proteger, en lo protectivo, ¿no? Entonces diría como que el deseo no es tanto de cáncer, sino del planeta que está en cáncer, que se expresa de forma nutricia, de forma cuidadosa, de forma sensible. Muchísimas gracias, Alejín. Muy, muy interesante todo el tema. Te lo agradezco mucho. Es un placer preparar estas cosas contigo y trabajar por el podcast. Me encanta. Muchas A mí gracias. también me encantó aparte, me encanta que me traes todas estas filosofías y me haces repensar toda la astrología, porque yo no soy filósofo y estoy aprendiendo un montón de todos estos autores que traes, estos autores, debería decir. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Francesquín, si quieren contactarte para asesoría filosófica, perfecto, pueden ir a la página web. Ahora mi página web no es más Liminal Cosmos, es alejolopezastrology.com. Y entonces si quieren mandar un mail, mandan a info@alejolopezastrology.com y ahí yo se lo hago llegar a Francesco. Y bueno, si quieren contactar conmigo, pueden ir a la web o al Instagram, que ahora todo es Alejo López Astrology. Se acabó Liminal Cosmos. Hablando de Júpiter y la expansión, expandimos. Yes. Bueno, genial. Muchas gracias a todos, todas, todos. Gracias, Muchas Francesquín. gracias. Nos vemos en el Hasta la próximo. próxima. Que vaya bien.